Lo tenemos y aquí le agradecemos este rato que nos va a regalar a Guido Verdoix, que es licenciado en Economía. Así que Guido, yo soy Claudio Angelini, me acompañan Daniel Guerini y Juan Reginato y te decimos muy buenas tardes. Buenas tardes a la mesa, ¿cómo andan? Un placer, muy agradecido por compartir con ustedes este tema que es bastante doloroso en nuestra historia. Así que, bueno, los escucho, compartamos, debatamos. Guido, Juan Reginato te saluda. Te escuchamos muy bajito. A ver si podemos modificar algo para que salga bien. Sí, puedo hablar un poco más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí mejoró un poco. Hay un poquito de eco, parece que hubiera problemas por ahí en internet. Sí, si vemos que se complica, lo que hacemos es cortamos y volvemos a llamarte, ¿sí? Porque el tema vale la pena desarrollarlo y que se escuche claramente, ¿no? Hoy viendo un resumen que gentilmente nos mandaste de la presentación, vimos cómo titulaste, digamos, ese análisis, ese entre el mito del eterno retorno y los ciclos schumpeterianos. Así que bueno, arranquemos de ahí, ¿no? Bueno, yo para hacer este primer análisis lo que estuve reflexionando es un poco el contexto actual y cómo aparentemente se da una repetición cíclica en Argentina de determinados procesos económicos. Los autores que yo tomé, en el primer caso Mircea Eliade, es un antropólogo rumano que define el mito del eterno retorno como la idealización de un pasado idílico en el cual los ciclos constantemente tienden a buscar ese pasado a través de la repetición. En el caso argentino, el mito económico del modelo agroexportador, el periodo de 1880 a 1930 aproximadamente, que es un poquito antes, hasta la Primera Guerra Mundial. Y en el segundo caso, tomé a un participante de la escuela austríaca, Joseph Schumpeter, que también retoma el tema de los ciclos económicos, en este caso volcado a un concepto central, ganador del premio Nobel el año pasado, que es la destrucción creativa. Guido, discúlpame que te interrumpa. Mira, seguimos escuchando con mucho eco. Vamos a probar, cortamos la comunicación y te volvemos a llamar de inmediato. Dale, no hay problema. Bien, mientras tratamos de retomar la comunicación, vamos a comentar que Guido hace poquitos días hizo esta presentación en Punta Alta, y bueno, como llamó la atención el contenido y la forma de análisis, o mejor, desde el punto de vista que se analizó el ciclo económico en dictadura, nos pareció importante traerlo aquí, porque bueno, aporta por ahí otro ángulo en la visión de lo que nos pasó, de lo que le pasó a nuestro país en aquel periodo tan complicado. Estamos tratando de retomar la comunicación con Guido porque no se estaba escuchando demasiado bien. A ver, vamos a hacer la prueba ahora. Hola Guido, ¿me escuchás ahora? Hola. Buenas noches, ¿me escuchas mejor ahí? Perfecto, ahí te escuchamos mucho mejor. Ahora parece que estuvieras en piso. Excelente. Muchísimas gracias, excelente. No. Bueno, entonces estabas comentando del mito del eterno retorno y esto de la escuela austríaca de Schumpeter. Exacto, bueno, retomo por si no se escuchó claramente la primera vez. Estos dos autores que yo retomo vienen un poco a darle contexto a la idea de que en la economía hay ciclos que tienden a repetirse y que en el caso argentino hay un ciclo, un pasado, por así decirlo, idílico que tendemos a idealizar, que es el modelo agroexportador, que se basaba en la explotación de los recursos naturales, de la renta primaria y, como diría David Ricardo, de las ventajas comparativas. Es un modelo en el cual lo que prima es la explotación agraria y quizás llevado un poco más adelante también la explotación petrolera. Lo que yo traigo a colación, que me parece interesante para retomar, son las similitudes que tiene el modelo económico actual con el que inauguró Martínez de Hoz en el año 1976, que lo podría resumir en 3 o 4 conceptos principales. El primero, la apertura económica.
las desregulaciones, el atraso del tipo de cambio, un fomento por parte del gobierno de la especulación financiera y los derivados de este modelo, que serían el aumento de las importaciones y, para sostener el tipo de cambio atrasado, la toma de deuda. Claro. Guido, Juan Resinato te saluda. Ibas punteando y uno va encontrando casi punto a punto, ¿no es cierto?, entre ambos modelos, pero está bueno el desarrollo de cada uno de ellos. Contanos un poco, cada uno de esos puntos que marcaste, qué aspecto y de qué manera, porque muchas veces con el paso del tiempo, y además porque hay muchísima gente que nació posteriormente a la fecha del golpe, y mucha gente que no tuvo acceso a otra información que a veces la que suelen dar determinados medios hegemónicos, entonces vale la pena decir, bueno, ¿cómo era eso de la apertura económica? ¿Cómo era eso del tipo de cambio atrasado? Si podés desarrollarlo, buenísimo. Perfecto, sí, por supuesto. Hay algo que se mencionó antes de que yo empiece a compartir, que es el tema de el impacto social que tuvo el proceso iniciado de la última dictadura, más allá del carácter económico. Yo creo, esto es una mirada personal, que la cuestión económica es subyacente a la cuestión social, que lo principal era la desarticulación del tejido industrial, ya que los obreros, en su mayoría, eran de carácter peronista, y la desarticulación de sus puestos de trabajo, más allá de la represión física de los mismos, es algo a tener en cuenta. Por ende, todas las medidas que yo mencioné y que voy ahora a puntear un poquito, están relacionadas con la desarticulación del aparato industrial, ya que en el aparato industrial lo importante son los obreros, ¿sí? Los obreros que se manifiestan, los obreros que piden mejoras salariales. En el caso de la apertura económica, esto viene a colación al hecho de una apertura indiscriminada a las importaciones. Todo esto, adaptado con un tipo de cambio bajo, fomenta que los empresarios no produzcan, ya que les resulta más costoso que traer los productos importados desde afuera. El atraso del tipo de cambio y el incentivo a las importaciones, lo que le permitieron a los empresarios es, en lugar de producir, lo cual lleva a contratar empleados, lo cual lleva a un costo, un riesgo, una inversión de capital, se trasladó a una especulación financiera. La especulación financiera viene a partir de la reforma del año 1977, de vuelta con Martínez de Hoz, y lo que hacía era entrada de capital extranjero se pasara en Argentina a pesos con una tasa de interés superior a la tasa internacional. Vale recordar que en el año 1973 se da un shock petrolero, lo que hace que los países pertenecientes a la OPEP, de dólar, como los en Argentina y en Chile nacionales, y las trajeron al país. Como mencioné hace un poquito, la tasa de interés local era superior a la internacional, por lo que el ciclo, que se conoce informalmente como la bicicleta financiera, funciona de la siguiente manera. Entran los dólares de exterior, se convierten a pesos, ponen en un plazo fijo en pesos, luego la devaluación del periodo, se convierten nuevamente en dólares y se fugan las divisas. Este es el modelo económico principal que funcionó alternativo a la producción. Es decir, el incentivo por parte del Estado no era la producción, sino era la especulación financiera. Esto deviene del atraso del tipo de cambio y de la apertura económica. Guido, te hago el desencadenante. Una pregunta ahí en el medio. Por supuesto. Mientras uno tenga dólares, mientras el Estado tenga dólares para sostener esa bicicleta, vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando se terminan los dólares? Es una gran pregunta. Los dólares se terminaron en el año 1981. Martínez de Hoz es corrido y aparece un personaje que en la historia argentina en la década de los 90, que fue Domingo Cavallo.
lo que hicieron fue estatizar la deuda privada. Cuando los dólares se terminaron y las empresas quedaron endeudadas por no poder pagar los créditos que habían tomado, decidieron desde el gobierno de facto que la deuda iba a pasar a manos del Estado. Esto se da entre el año 81 y 82 y lo que se nota es un aumento sustancial de la deuda, por decirlo en números, alrededor de unos 9.000 millones de dólares en el año 76, ¿sí? Contra lo que serían casi 41.000 millones de dólares en el año 83. Estamos hablando de que se cuadruplicó casi la deuda externa en ese tiempo. Bien. Por otro lado, una de las cosas también importantes del atraso del tipo de cambio es la entrada de los productos importados. Hay una propaganda muy popular de ese momento en el cual se veía a una persona sentándose en diferentes sillas, y lo que daban a entender es que gracias a la apertura económica y de las desregulaciones, la industria argentina iba a empezar a competir, y en esa competencia se garantizaba que la calidad del servicio que iban a recibir los argentinos iba a ser superior. Esto es muy interesante para reflexionar porque el modelo es muy similar al modelo que se está aplicando ahora, el vocabulario técnico aplicado también es muy similar al modelo que se está aplicando ahora, y lo que tendríamos que traer a la mesa, que me parece lo más jugoso, es el impacto social que tuvo todo este proceso. En primer lugar, la caída del salario real. Desde el año 76 al año 77 estamos hablando de que se perdió un 60% del salario real. ¿Qué significa esto? La cantidad de bienes y servicios a los que puedo acceder. Mi poder de compra en un año cayó 50%. Si compraba 10, ahora paso a comprar 5. No solamente eso, sino que aparte hubo un aumento sustancial del desempleo. Muchos despidos, y las personas despedidas se volcaron a dos rubros. El primero, los pequeños comercios, cuentapropistas, y el segundo, el manejo de autos de alquiler, remises, taxis, etcétera. Por eso me parece muy, muy interesante observar lo que está pasando ahora también con Uber, como una alternativa, ¿no? Entendamos que la medición del desempleo se da a partir de la siguiente pregunta. ¿Ha usted trabajado la semana pasada por lo menos una hora? Si la respuesta es afirmativa, yo no soy desempleado. O sea que si yo trabajé por lo menos una hora manejando un auto y cobré cierta cantidad de dinero, yo no soy desempleado. No estamos hablando ni de los ingresos, ni de llegar a fin de mes, ni de la calidad del trabajo. Sencillamente, no ser desempleado. Por otro lado, los obreros especializados, trabajando en la parte electrónica o mecánica, al empezar a ver que las empresas cerraban y que eran despedidos, optaron por emigrar del país, lo que hizo que también se perdiera una gran capacidad técnica. ¿Sí? Argentina en ese momento estaba produciendo automóviles, autopartes, maquinaria, química, petroquímica, electrodomésticos. Todo eso desapareció en el lapso de 6 años. Pasamos básicamente de producir bienes manufacturados y exportarlos, y sencillamente depender de la especulación financiera y el modelo agroexportador. Este proceso se dio de manera muy veloz, en 6 años más o menos se pierde 20% de la producción manufacturada, que incluye también un alto grado de valor agregado, que es una crítica que se le hace mucho a la economía argentina. Nosotros producimos, pero producimos bienes primarios que no pasan por un proceso de valor agregado. Así como salen del campo se exportan, así como se saca el petróleo se exporta, no hay ningún derivado, no hay ningún trabajo intermedio, y por ende la capacidad que nosotros tenemos de generar valor es muy baja. Guido, acá más o menos es claro. Está clarísimo. Te encuentro otra similitud en esto que estamos planteando. En ese periodo cerró FATE Electrónica. FATE Electrónica era la empresa que había desarrollado las calculadoras científicas y de escritorio que se llamaban Cifra, ¿sí? Y eran bajo el mismo esquema
¿no? Parece un calco. Uno dice, ¿cómo podemos nuevamente estar ante situaciones tan similares? Pero está bueno lo que venís haciendo, me parece muy didáctico, así que no te quito un segundo más. Avanza, por favor, con la descripción. Lo que es interesante para analizar es que el proceso no termina en el año 83. La vuelta a la democracia trae consigo el flagelo de la deuda externa. El gobierno de Alfonsín acuerda con el FMI, que es otro actor muy importante en este proceso y que vuelve a aparecer, ¿no? Es increíble, parece que estamos girando en una rueda de hámster, ¿no? El FMI es el que le permite al gobierno de Alfonsín reajustar la deuda, ¿sí? Como se dice, patear la lata hacia adelante, y lo que termina pasando es la crisis hiperinflacionaria del año 89-90 y el ascenso del menemismo, y Menem trae al ministro de la última dictadura, trae a Cavallo, y terminan de dar el cierre que no pudo hacer la dictadura, que son los procesos de privatizaciones. Por eso, para mí no es un proceso que termina en el año 83, sino que el ciclo termina en el año 2001. El gobierno de Menem lo que logra hacer de manera muy eficiente es privatizar gran parte de las empresas estatales y de infraestructura elementales para tener un país soberano. YPF, Aerolíneas Argentinas, empresas productoras de energía, autopistas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, con el desarrollo nacional, no solamente volcado a la especulación financiera, sino volcado a la producción nacional. Algo que también me parece interesante para reflexionar es cuál es el rol ideológico que se empieza a imponer en la sociedad. Pasamos de una sociedad en la cual el productor era el eje central, consumir productos nacionales, el orgullo que se sentía de manejar un Torino, de comprar una heladera Siam, pasamos a la vanaglorización del consumo. Y esto es algo que se empieza a dar en el año 76, gracias al atraso del tipo de cambio, empiezan a aparecer los conocidos viajes a Miami, el consumo de bienes importados, donde ya no es relevante la producción, sino que es el consumo el que toma el lugar más importante. Esto también se puede ver reflejado el día de hoy, cuando yo puedo hacer un viaje al exterior solamente para sacarme fotos, subirlas a las redes sociales, pero lo que yo no estoy mostrando es que quizás yo me endeudé, tuve que tomar un crédito para hacer eso. No importa la producción, no importa la generación económica, sino que lo que importa es el consumo. ¿Sí? El consumo toma un rol central y por ende cambia también la forma en que los argentinos y la sociedad entienden lo que es la generación de puestos de trabajo, la generación de productos, de bienes manufacturados. Todo eso pasa a un segundo plano, ya que desde los gobiernos se hace un énfasis a dame dos, ¿no? Que se lo pasó un poco en los 90. Por eso yo digo que este es un proceso que hay que entenderlo un poco más largo. La crisis del 2001, esperemos que no, pero es el desencadenante de este tipo de gobiernos donde la deuda externa, el desempleo, la baja del salario real, las pocas posibilidades de encontrar nuevos empleos o que los empleos sean de calidad, esto todo deriva en lo que va a ser una crisis social y económica en el año 2001. Si nosotros vamos o no a una crisis similar a la del 2001, eso lo dirá el tiempo, yo espero que no, pero los signos son bastante parecidos, ¿sí? La situación económica en 2-3 años se ha deteriorado mucho y lo que empieza a pasar es que se empiezan a notar síntomas de que este modelo se está empezando a agotar, sobre todo porque las familias empiezan a tener deudas muy altas y la tasa de morosidad es cada vez más alta, es decir, me estoy endeudando para llegar a fin de mes. Eso sí. Es algo muy complejo porque no hay puestos de trabajo de calidad que generen una entrada de dinero que permitan solventar estas deudas. Guido, ya que nombraste el tema del endeudamiento, que hay mucha parte de ese endeudamiento irregular con bancos, con el sistema financiero, te quiero preguntar, siempre se dice que la 21.526, la Ley de Entidades Financieras que toma vigencia con Martínez de Oz, fue uno de los instrumentos
con los cuales se logró un montón de cosas a nivel de la dictadura, ¿no? Y nunca más se cambió. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales ejes de esa ley que fueron tan perjudiciales? Me parece que lo más complejo es la remisión de divisas al extranjero de utilidades. Algo que se le critica también, por ejemplo, al proceso kirchnerista con el caso mineras. Sale por declaración jurada la cantidad de oro o de recursos que se han exportado. Creo que la remisión de utilidades es el caso más complejo porque lo que no permite es la reinversión. Es decir, termina siendo completamente extraccionista. En lugar de obligar a las empresas a reinvertir en el país parte de las utilidades que obtienen, sencillamente, así como las obtienen, se pueden ir del país. Ejemplos también pueden ser supermercados, no necesariamente tiene que ver con el modelo agroexportador o primario, sino que también se da en otros ámbitos. O sea, lo concreto que facilita tienen incentivos. Digo, lo concreto es lo que facilita la salida de divisas. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Fomenta el modelo de fuga de divisas. Bien. Me queda ahí una observación, Guido. Daniel Green te saluda, te agradece tu tiempo con nosotros. Y el tema de lo del eterno retorno. Si el eterno retorno es si otra vez guardan las condiciones, describiste unas condiciones con un planteo teórico que hizo factible el ciclo de fuga, endeudamiento y fuga. Y luego la crisis del endeudamiento y una nueva etapa de endeudamiento y fuga, y luego la solución de eso. En cada uno de esos ciclos, el final se pareció, ¿no? Es el endeudamiento. El conflicto de la deuda externa, la crisis de deuda externa que se llevó puesto al gobierno de Alfonsín, la crisis de deuda que generó la salida del 2001 y la aparición de una cosa que pareció contracíclica, pero que hizo factible, que es ese crecimiento, ese desarrollo, esa acumulación de capital, ese recupero de empresas nacionales para volver a hacer el ciclo de endeudamiento nuevamente que hoy estamos viendo, en la instancia en la que estamos viendo, en el que el ciclo de endeudamiento ya llega al nivel familiar y las familias están tomando deudas que, como el país, no va a poder afrontar. El país no puede afrontar las deudas que están tomando. Eso ya es sabido, no merece ser detallado. Ahora, ese ciclo requiere de mejoras o de un estado de mejora para volver a hacer el ciclo de deterioro. ¿Cuál es la teoría que se lleva adelante para convencer que, aplicando lo que ya se aplicó antes, el resultado sea distinto al que ocurrió las veces anteriores de cada ciclo? Ahí la teoría del eterno retorno, como desde el punto de vista económico, hay un factor ahí que me hace mucho ruido, y es: vuelvo otra vez al inicio del ciclo y se hacen las mismas cosas y se esperan resultados diferentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el sistema? ¿Qué le pasa a los economistas que bajan esa misma línea? Es un gran planteo, es una pregunta que yo me hice, por ejemplo, luego de las elecciones del año pasado, y una de las conclusiones a las que he llegado es que yo estaba equivocado cuando creía que el votante votaba con el bolsillo y con la heladera. Me parece que hay una cuestión ideológica de fondo mucho más poderosa hasta que el propio hambre. Es algo que todavía vengo reflexionando, porque cambió también mi manera de pensar. Yo creía lo mismo que crees vos, que la gente debería cambiar cuando ve que el proceso es exactamente el mismo. Acá, para mí, tenemos que empezar a hablar de una interdisciplinariedad, no solamente de economía, sino también de psicología,
de salud mental, de cuestiones que quizás exceden un poco al marco del que yo estoy preparado. No, está bien, no te iba a meter en el tema de salud mental. No lo planteo desde el punto de vista sociológico, sino desde el punto de vista, no sé si llamarlo científico, de la especialidad que vos desarrollás. Es decir, porque desde la academia vuelven a aparecer personajes, capaz que nunca se fueron, que vuelven a decir el mismo esquema que le escuchamos decir escuchamos decir no sé, con el fin del gobierno de Frondizi. Los economistas decían determinada cosa, la volvieron a repetir, y otros economistas volvieron a repetir, y son economistas que aparecen o vienen de la academia y vuelven a decir lo mismo. ¿Qué es lo que no se discute en la academia? ¿Qué es lo que pasa? No desde el punto de vista o les ocurre lo mismo que la sociedad, la ideología es más fuerte que el razonamiento, no sé. Creo que acá podemos citar a Mirta Legrand. Bueno. Se renueva. Sorprendeme, Guido. Me parece que va un poco por ese lado. Yo creo que eso, el público se renueva y nos venden ideas pretéritas como si fuesen novedosas. Esto tiene yo lo divido en dos grandes grupos. Yo creo que los votantes de Milei se dividen en los jóvenes que pasaron por la pandemia y quedaron muy resentidos por ese proceso, creyendo que era una cuestión política, que nos tuvimos que quedar encerrados, y personajes que yo llamaría el antiperonismo argentino. Uno puede estar de acuerdo o no, pero representan entre un 25 y un 30% de los argentinos que votarían una feta de salame con tal de que no sea peronista. Después podemos discutir si el modelo peronista existe, qué es el peronismo, me parece que eso es otro debate. De hecho, yo ni siquiera me considero peronista, pero a lo que voy es, teniendo en cuenta estos dos grandes grupos, yo creo que se logró socavar un aspecto que llegó a la gente, que fue: terminemos con la casta. Pero como vos muy bien decías, los personajes son los mismos, el modelo es un modelo que ya fue aplicado. Es muy, muy interesante reflexionar sobre esto, porque uno dice, esto ya se ha vivido, este modelo es muy similar a lo que sucedió antes, los personajes que participan son personajes de la política argentina. Sturzenegger, Caputo estuvo con Macri, Patricia Bullrich, son siempre los mismos personajes. Cavallo, y era lo que decía Cavallo. Sí, fue un gobierno peronista. En un punto de la presentación hablas del mito del granero del mundo, ¿no? Otro mito que no se alcanzó a derribar en 100 y pico de años, en donde había un puñado que la pasaban bárbaro tirando manteca al techo y un montón de la población en condiciones extremas. Bueno, acá podemos hablar del rol de los medios de comunicación, de qué es lo que uno cree, si es realmente una reflexión personal o es una repetición de discurso. Por eso me parece muy nutritivo abrir un poco el panorama ya de mi ámbito donde yo me manejo mejor, que es la economía, y llevarlo también a otros ámbitos, porque me parece que prima en este caso una mirada más compleja, más amplia, no solamente desde el punto de vista económico. Lo repito, yo creía que la gente votaba con la heladera, votaba con el bolsillo, y no es así. Y me remito a los hechos. Hay una cuestión de trasfondo que me parece muy interesante, que quizás está relacionada con la educación, que quizás está relacionada con el consumo de información que uno tiene, con los algoritmos, con cuestiones nuevas a través de las pantallas, de las redes sociales, que hacen que aquello que parece antiguo, que parece en desuso, vuelva a tomarse, ¿no? A veces se habla también de la moda, ¿no? Bueno, todo vuelve. Son estas series de palabras: todo tiempo pasado fue mejor, como dijiste, el granero del mundo, la manteca al techo. Sin embargo, son modelos que nos cuenta cierto sector de la sociedad. Entonces, cierto sector de la sociedad, que es el que maneja, en principio, los medios de comunicación más importantes, son los que crean los pensamientos, son los que crean la ideología, y lo que en algún punto también se termina repitiendo. Quizás es mi trabajo como individuo, como ciudadano, el sentarme con otras personas y reflexionar. Me parece que tampoco sirve culpar a los demás.
por si a mí no me gusta un modelo económico o no, sino intentar entre todos generar espacios como este que estamos teniendo acá para discutir, para debatir, para cambiar opiniones y para ver qué cosas podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para aportar, para mejorar la vida de todos los argentinos, de mis vecinos, de los familiares, de los amigos. Esto es una visión muy personal, pero yo creo que estoy dispuesto a trabajar con aquellos que compartan mi mismo objetivo. Y mi objetivo es mejorar la calidad de vida de mis vecinos, de mis familiares, de mis amigos, de mis conocidos, de todos los argentinos. Si estamos todos en el mismo barco, debatamos las formas, debatamos cómo llegar a ese espacio. Ahora, si yo me siento con alguien que no comparte esta mirada, que me dice, no, por mí, que mi vecino viva peor que como vivo yo para que no se me acerque, bueno, listo, me parece que ahí ya se vuelve mucho más complejo el debate y lamentablemente para aplicar este modelo económico hace 50 años hubo que aplicar la represión, la desaparición, la tortura, la destrucción del tejido industrial y hoy sencillamente se aplica democráticamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó en estos 50 años para que pasemos de un modelo de una dictadura a un modelo democrático que aplica el mismo modelo económico? Bueno, esa es la pregunta para mí que queda un poco en el aire. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sí, claro. En esa búsqueda estamos. Un poco la invitación a charlar con vos tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, no hay manera de entender lo que nos pasa si no conocemos lo que pasó y de qué manera y cuáles fueron los intereses y demás. En ese rubro yo me gustaría ir un pasito atrás, en un aspecto que muchas veces cuando se habla de la dictadura no se lo profundiza. Y quería preguntarte, ¿cómo funcionaba qué tan difundido estaba en la dictadura los valores de la honestidad que pregonaban sus miembros? Porque uno tiene la sensación de que la corrupción empezó a aparecer como fenómeno que tenía anclaje social mucho más adelante, y sin embargo lo que nos podemos acordar de aquella época, había un ruido ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos al gobierno de la dictadura en el aspecto de la transparencia pública de la corrupción? Es interesante el concepto de corrupción, porque en algún punto nosotros como ciudadanos juzgamos los hechos de gobernantes que en este caso no son elegidos democráticamente. Es decir, la especulación financiera, la bicicleta financiera, lo que hoy se conoce como el carry trade, que es hacer beneficios sin producir, ¿es corrupción? Sí, yo creo que sí. Si entendemos a la corrupción como la generación de ganancias sin producción. Pero es un modelo económico avalado internacionalmente por organismos internacionales. Entonces llega un punto en el que nos preguntamos, ¿cuánta injerencia tiene Argentina en esto? Si es un modelo de dictaduras que se dio en otros países también, con modelos muy parecidos. Por eso, de vuelta, me parece que el aspecto económico en el caso de la dictadura deriva del aspecto social. La desarticulación del tejido industrial no se dio meramente por un beneficio económico, se dio por una cuestión social, que era que los trabajadores son peligrosos. Hoy en día no existen los trabajadores, y ese creo que es el cambio principal que lleva a que se repita el modelo. En ese momento los trabajadores los tuvieron que reprimir tanto de manera física como de manera de destrucción de sus puestos de trabajo. Y hay un concepto que yo todavía no mencioné que me parece muy interesante, que es la dispersión industrial. Durante el proceso de la última dictadura, los 3 grandes centros industriales del país, que eran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, vieron reducida su capacidad industrial de manera llamativa. ¿Por qué? Porque se dio un proceso que se llamó las empresas con rueditas. A través de los fomentos industriales en empresas en provincias del interior, como en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en el caso de Tierra del Fuego, muchas empresas se fueron a esos lugares por los beneficios impositivos que se le ofrecían. En realidad no era ese el objetivo era que los obreros estén dispersos. La dispersión social es elemental para el control
¿Por qué? Porque si estamos juntos, si nos unimos, somos mucho más fuertes. Por eso me parece que hoy en día ese es el carácter que tenemos que retomar. Es decir, estamos todos aislados en nuestras casas, separados, coercionados por una fuerza que no entendemos muy bien cómo es, pero termina pasando. ¿Por qué? Porque si nos unimos, si salimos a la calle, si nos juntamos, y somos más peligrosos. Me parece que el retomar la idea del aislamiento y la dispersión social que se da en el proceso post-pandemia es muy importante para entender cómo este tipo de gobiernos asumen. Gracias a separar a la población, generar ese confrontamiento con los que están al lado nuestro. El problema es el otro, esa fue la bajada de línea. El que te enferma es el otro, el que es peligroso para vos es el otro. En vez de generar una idea de comunión, de unión entre las personas, hay un concepto central que es divide y reinarás. Bueno, hoy siento que eso funcionó de manera muy buena, donde el aislamiento generó la destrucción completa del tejido social, que aún hoy para mí todavía sigue reponiéndose, pero de manera muy suave. Y lo otro es el consumo. Yo me vinculo con otros seres humanos a través del consumo. No hay forma de que nosotros nos vinculemos sin consumo. En nuestro caso, por ejemplo, en el medio hay un proceso de generación de energía, de computadoras, de señales por internet. Bueno, y si vamos a una plaza y tomamos un mate, uno puede decir, bueno, pero no estamos consumiendo. Estoy consumiendo el espacio público, estoy consumiendo la yerba, estoy consumiendo el agua. Entonces, cuando empiezo a empobrecerme, lo primero que dejo de hacer es socializar. ¿Por qué? Porque cuando socializo con otro, capaz voy a tomar un café con una media luna y eso sale plata. Porque cuando socializo con otro, capaz voy a la cancha a mirar un partido y eso sale plata. Porque cuando me quedo sin plata, yo no quiero exponer mi pobreza. Yo no quiero que me den un micrófono y decir, yo soy pobre y no llego a fin de mes. No, yo quiero demostrar para los demás que yo vivo una vida magnífica. Entonces, ese proceso, llevar la pobreza puertas adentro, en vez de salir a la calle y manifestar que perdimos muchísimo salario real en estos últimos años, que la situación económica es compleja para todos, termina siendo un proceso de individualización en el cual estamos todos diseminados, viviendo nuestra marginalidad y nuestra pobreza, en lugar de hacernos cargo de que esto es un proceso social y que somos todos responsables, y me incluyo. Yo soy el primer responsable. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de juntarme con otras personas a charlar de esto, y por eso yo agradezco estos espacios de reflexión y de debate que me parece que son el puntapié inicial para llevar todo esto que estamos debatiendo a la calle nuevamente. Que el objetivo que yo tengo en algún punto es salgamos nuevamente a las calles, retomemos la calle, que es nuestro espacio de debate, de juntarse con otros seres humanos, de compartir, de mirarnos a los ojos y de volver a tener un lugar en el cual todos nosotros somos iguales. Y fíjate, Guido, que lo que estás diciendo en cuanto a ese proceso de individualización que nos va separando como entes autónomos, ¿no? Explica en buena medida cuando uno escucha eso, cuando uno ve esos dedos admonitorios a la CGT, ¿no? Que los gordos no hacen nada. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pretender uno de una cúpula gremial si sus bases están como vos estás describiendo? Es el proceso que se repite, esto a mí me genera entre risa y dolor, sálvese quien pueda. Bueno, es exactamente lo mismo. Como en ese momento se aplicó, hoy se vuelve a aplicar. Sálvese quien pueda. ¿Cuántas entrevistas he escuchado yo de gente diciendo, no, bueno, pero yo tengo trabajo, yo puedo comer asado? Está bien, yo capaz tengo esa posibilidad económica, gracias a Dios. Ahora, también tengo que pensar en los demás. Es muy fácil decir, yo me salvo y ya estoy. Para mí, nadie se salva solo. Y esa es gran parte de por qué yo utilizo expresiones, por ejemplo, como un tejido o una cadena. Si en una cadena hay un solo eslabón que es débil, la cadena se rompe. Si yo tengo una red para pescar y la red empieza a tener determinados eslabones que se empiezan a desarmar y no son sólidos, en algún momento la red se va a romper. Por más que los que estén en el centro y sean los más importantes, llamémoslo en este caso el 10%, 15% más rico que estén en el centro de la red aguante, si lo que sostiene la red en algún punto, que son los eslabones, vamos a decirlo, no centrales, se empiezan a rasgar, la red en algún momento deja de funcionar. Por eso no es una cuestión de que yo me puedo salvar solo. Al contrario, si a mi vecino le va bien, a mí me va a ir mejor, porque ese vecino va a consumir y me va a comprar los productos a mí, porque ese vecino va a tomar servicios que quizás de otra manera no tomaría.
me parece acá que la reflexión es nuevamente hacia cómo nos van llevando a procesos de aislación, a procesos de sálvese quien pueda, de decir, bueno, yo estoy bien, yo cuido mi ranchito, cuido mis cosas, y bueno, los demás, que cada uno arregle, la meritocracia, conceptos que se fueron sembrando. La meritocracia es un concepto que yo empecé a escuchar más o menos para el año 2017, quizás un poquito antes, 2015, sí. Y bueno, eso directamente germinó en un proceso de decir, no, el pobre es pobre porque quiere, son vagos que no quieren trabajar. Bien, pero hoy, ¿cuál es la alternativa que me ofrecen? La alternativa que me ofrecen es trabajar en Uber, donde yo pongo mi auto, pongo la nafta, pongo el tiempo, el trabajo, pongo el capital, el seguro. Y hay una empresa internacional que se lleva un pedazo solamente por coordinar la oferta y la demanda de dos personas, que tranquilamente es lo que antes era una central de remises, donde yo llamaba por teléfono. Bueno, creo que el debate es cómo nosotros podemos innovar, generar nuevas alternativas. El caso de Uber es excepcional porque es una discusión en Bahía Blanca que se está dando ahora, donde los remiseros, los taxistas dicen que nosotros pagamos impuestos y vienen personas que no consiguen trabajo, entonces, bueno, pero generan puestos de trabajo. Sí, es una gran discusión. Me parece que sería mucho más interesante que desde Bahía Blanca, o acá donde vivo yo en Punta Alta, se genere una aplicación que sea argentina, y donde ese 10-15% que se lleva a una empresa internacional se reinvierta en una mejora del asfalto. Ganamos todos. La persona que quiere trabajar haciendo un servicio de remisería lo puede hacer. El cliente va a pagar lo mismo. Y esa diferencia que hoy se está llevando una empresa internacional puede quedar adentro de la ciudad. Bueno, también me parece que los políticos y las personas que estamos participando en esto no estamos logrando congeniar ideas nuevas, estamos repitiendo el patrón de culpar al otro, no, pero la culpa es de este tipo de gobierno, la culpa es de este modelo económico, está bien, pero yo estoy ofreciendo una alternativa. Me parece que tampoco hay una alternativa. Y ese es el debate. Buenísimo. No podría estar más de acuerdo. Es más, esto que estás diciendo de crear una plataforma que de alguna forma reemplace a todos estos que están pululando, también se me ha ocurrido, digo, no es negar la existencia de Pedido Ya, por ponerle un nombre, pero se trata de crear una plataforma que genere más beneficios a los trabajadores, para empezar, y a la economía en general. Es, digamos, evitar que se vaya plata que en este momento se está yendo. Sí, y aparte, si el objetivo del gobierno es aumentar el trabajo en blanco, sencillamente se puede hacer que las personas que participen de esas aplicaciones tengan que presentar el monotributo. Entonces, hay alternativas para hacerlo. Lo que pasa es que no hay intereses económicos, porque desde la política yo siento que hay un nivel de comodidad en el cual, sí, no, bueno, pero vamos a tomar un riesgo, no, bueno, pero ¿cómo vamos a invertir en la ciudad? Yo no puedo esperar que venga un privado y arregle las dificultades que se generaron luego de las inundaciones, por ejemplo. ¿Qué incentivo tiene el privado para venir a hacer ese trabajo? Ninguno, porque el privado quiere ganar plata, lo cual me parece totalmente razonable. Ahora, si nosotros, que somos los que tenemos el dominio público de cobrar impuestos, no utilizamos esos impuestos para mejorar la calidad de vida de los que los pagan, ¿cuál es el sentido de pagar impuestos entonces? Me parece que hay un debate de trasfondo que es muy interesante, sí. Esta idea de que vamos a sacar los impuestos. Bueno, no me parece lógico, al contrario, los impuestos son espectaculares, pero tenemos que tener todos nosotros la capacidad de observar de qué manera se utilizan esos impuestos. O sea, tenemos un montón de tecnología a disposición si queremos observar de qué manera se utiliza la plata que los contribuyentes ponemos. Bueno, me parece que va por ahí también, una transparencia, una utilización de las redes para que todos podamos participar, que es nuestro deber ciudadano también. Si no es muy fácil, yo me lavo las manos, yo hago mis cosas y después me olvido. No, también hay que participar y me parece que la participación ciudadana es elemental. Yo no puedo criticar si no participo. Bueno, hay un montón de cosas para trabajar. Sí. Guido, nos vamos quedando con poquito tiempo, pero vos mencionabas algo muy interesante y es la creatividad a la hora de plantear cosas, ¿no? Es decir, en distintos momentos de la historia, nuestro pueblo ha sabido dar respuestas a desafíos tan o más complejos como el que nosotros tenemos por delante. Punta Alta, donde vos vivís, es un ejemplo en cuestión de la cooperativa eléctrica, por ejemplo.
¿sí? El servicio que presta la cooperativa, la conformación de la cooperativa y todo el movimiento cooperativo. La cooperativa obrera acá en Bahía Blanca, qué sé yo, son respuestas ante situaciones que han sido creativas, que han sido comprometidas con su comunidad y que han permitido dar respuestas que luego quedaron en el tiempo, que luego formaron, ya pasa a ser parte de nuestro, gratamente pasa a ser parte de nuestro paisaje, de nuestro vocabulario. Voy a la COPE, ¿sí? Me parece que está bueno eso que planteas, ¿no? Es decir, también se requiere la creatividad para dar respuestas, no solo el mirar para atrás, sino el ser capaces de, con esta realidad que tenemos, generar nuevas respuestas, ¿no? Sí, coincido. Yo siento que si el tablero de juego en el que estamos jugando es y las reglas son estas, hay que adaptarse también a cuál es el tablero y cuáles son las reglas del juego. No porque a mí no me guste el juego que nos están invitando a jugar, yo puedo decir, no, a mí no me gusta y yo no participo. Bueno, las reglas son estas, el proceso elemental hoy en día es la innovación. Me parece que la capacidad está, yo creo que Argentina tiene profesionales, que hay un terreno más que fértil para generar innovaciones, y el trabajo está en ver cómo nos organizamos socialmente para empezar a generar estas innovaciones. Bueno, y yo te voy a plantear entonces un desafío ya para despedirme, para saludarte. El desafío es que por ahí en el futuro cercano hagamos alguna actividad aquí en Bahía Blanca donde puedas, por ejemplo, mostrarnos este desarrollo de análisis histórico-económico y de donde, bueno, puedan surgir algunos planteos, algunas ideas. Es un desafío personal. Por supuesto, más que encantado de participar, de poder colaborar y de debatir, que creo que en algún caso es lo más importante, ¿no? Tener miradas distintas y, sin embargo, lograr un objetivo en común. Totalmente. Bueno, Guido, te agradecemos en el alma todo este rato y te decimos hasta pronto. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y, bueno, que sea hasta pronto, que sea la primera de muchas veces que nos estemos comunicando y compartiendo. Muy bien. Vos sabés dónde te estás metiendo, Guido. Muchas gracias. En la boca del lobo, el mejor lugar. Un gran abrazo, Guido. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias.